Bueno, acá realmente es un honor y un placer recibir en BM Online a un experto en energía para hablarnos sobre temas de interés nacional como lo son el Tratado de Itaipú, la hidrovía, Yacyretá, entre otros temas interesantes. Hemos convocado al ingeniero Ricardo Nicolás Canese Krivoskein. Nació el 25 de julio de 1950 en Asunción, ingeniero industrial desde 1975, profesor de la UNA y la UCA en varias materias y años llevan esto. Profesor de posgrado sobre energía, sistemas eléctricos y soberanía hidroeléctrica FIUNA de 2019 a 2020 y de administración financiera de 2001 al 2023. Autor de numerosas investigaciones sobre energía y sociedades publicadas en Paraguay, con 35 libros publicados en Paraguay y 3 investigaciones en universidades de Francia y Alemania. Analista de energía en varios periódicos del Paraguay. Realizó también estudios de factibilidad y proyectos de energía eléctrica e industriales. Asesor de organizaciones sociales, entre ellas el Sindicato de Trabajadores de la ANDE, Citrande. Militó en movimientos independientes y estuvo 7 años exiliado de 1977 a 1984. Primer presidente de la Junta Municipal de Asunción en la era democrática de concejal municipal por el Movimiento Asunción para Todos de 1991 a 1996. Parlamentario del Mercosur por el Frente Guazú del año 2008 al año 2023. Coordinador general de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos, que asesoró a la Cancillería Nacional en la negociación justamente de Itaipú con el Brasil en el año 2008 al 2012. Acuerdo Lugo-Lula. Presidente de la Comisión de Hidroeléctricas de Parlasur del año 2018 al 2023, integrante de la Comisión Nacional de Seguimiento a la Revisión del Anexo C de Itaipú del Congreso Nacional del año 2021 al 2023 y presidente de la Subcomisión de Verdad y Justicia del Parlasur sobre la Guerra de la Triple Alianza 2022 al 2023. ¡Qué currículum, ingeniero! Bienvenido a BM Online. Pero el placer es mío, Alicia, realmente una gran satisfacción estar contigo, con toda tu audiencia y la audiencia de Bruno Masi. La audiencia de Bruno, evidentemente, que abarca todo el territorio nacional e internacional, también llega a varios países, estamos conectados por red. Y bueno, tiene un apellido un poco raro, el segundo apellido sobre todo, ¿de qué origen es? Es ruso, es Krivoskein, el gobierno de Eligio Ayala decidió fundar la Facultad de Ingeniería y contrató a matemáticos e ingenieros rusos desde 1926. Bueno, y allí vino mi abuelo, ¿no? Sí, es uno de los ingenieros rusos que ayudó a fundar la Facultad de Ingeniería. Maravilloso, maravilloso. Bueno, hablemos de Yacyretá. Paraguay está contratando el 50% de la energía de Yacyretá. ¿La contrató en algún momento? No, digamos, puntualmente de repente sí, en alguna hora, pero en promedios diarios. Y normalmente está en 20%. Entonces, si se dice que se va a contratar el 50%, debería contratarse el 50%. Si no Claro. Es como para más se tomó como una medida supuestamente de presión o contra la Argentina. Y bueno, si uno, es como con un sindicato dice, bueno, ya hace una huelga, bueno, se tiene que hacer la huelga. Si uno dice ya contratar, claro. si no es... mejor callate nomás y no digas claro, nada. Y no digas nada. Claro. Bueno, eso es lo primero. O sea, no se está... El gobierno dijo que se iba a contratar el 50%, no se contrata un poco más, es cierto. Se contrataba antes menos de 10%, ahora más de 20%. Y ahí viene el segundo problema, que el mismo presidente Lander lo reconoce. Es una carga para nuestro país. Entonces yo no entiendo por qué nuestro país toma una medida supuestamente para presionar a Argentina y nos perjudicamos nosotros. Pero es realmente una cosa medio absurda, ¿no? Claro. En todo caso se tendría que haber contratado más, digamos, o hasta el 50%, como tenemos derecho, que no se contrató, pero bueno, aunque sea lo que contratamos de más, y licitar la parte de la energía que no usamos, porque en este momento tenemos la energía ya totalmente contratada de Itaipú, totalmente contratada y pagada, o sea, la vamos a tener que pagar. Y entonces contratamos de más. Es como que yo tengo me fui a un restaurante, ya pedí todo lo que voy a comer, no voy a comer más y pido más. Claro. ¿Y qué hago con ese plato? Así mismo. Se queda ahí en la mesa, ¿no? Tal cual. Entonces la mayor contratación de energía de Yacyretá, ¿qué significa económicamente para Paraguay, para la ANDE y todo el Paraguay? Y un sobrecosto. Actualmente significa un sobrecosto que lo vamos a pagar todos. ¿No es cierto? Ojo, todos. Porque, claro,
o bien como mal servicio, o bien un sistema eléctrico se va a ir deteriorando o que no va a poder hacer inversiones, o con un tarifazo en su momento. Lo que tendría que haber hecho, un poco lo que te había adelantado, es la ANDE en todo caso está muy bien. Además, no tomar como represalia. Yo creo que eso ya fue un mal enfoque. Mezclar el tema de la hidrovía con el tema energético no es lo mejor. O sea, el Paraguay simplemente tenía que haber ejercido su soberanía, como efectivamente lo puede hacer, y bueno, de parte de la Argentina no hubo ninguna objeción de que el Paraguay puede ejercer la soberanía. Claro. Pero nosotros tenemos que ejercer la soberanía y inmediatamente, al mismo tiempo, así como se hace en Europa o mismo en la región, licitar en el día la energía que no vamos a consumir. Porque si no, estamos pagando de más a Yacyretá una energía que ya está contratada. O sea, ¿qué sentido tiene eso? Pagar de más algo que no, que es superfluo. Yo ya pagué mi cuenta en el restaurante que me fui, ¿no es cierto? La comida, y pido un plato de más que queda ahí en la mesa, pero lo voy a tener que pagar. Claro. ¿No es cierto? Eso es lo que hizo. Ahora, si yo pido un plato de más, pero digo, señores, ofrézcanme, acá ahí tengo un plato, correcto. Entonces, alguien que está por ahí cerca me va a decir, bueno, yo estoy de acuerdo en adquirir ese plato, entonces allí puedo. Y ojo que el Paraguay no está vendiendo a precio de mercado. O sea, si yo ofrezco en el mercado, puedo salir ganando inclusive, que es lo que debería haber hecho el gobierno de Peña, no perdiendo como ahora. Entonces, está muy bien que se contrate el 50% de nuestra energía de Yacyretá, pero que licitemos la parte que no vamos a consumir. Pero ¿no? ¿Se puede contratar en todo momento el 50% de potencia de Yacyretá y de Itaipú? Sí, fíjate que con cierta limitación, en el sentido que en el caso de Itaipú sobre todo hay un cronograma, y el gobierno de Abdo Benítez fijó ese cronograma hasta el 31 de diciembre. Por eso decimos que hasta el 31 de diciembre, ahora sí traemos más energía. Ahora Yacyretá no tiene esa rigidez de los cronogramas como sí tiene Itaipú, ¿no es cierto? En la práctica por lo menos no tiene. Entonces podemos traer más energía a Yacyretá, muy bien. Pero como en Itaipú sí tenemos esa rigidez, y la ANDE le dijo a Itaipú, vamos a contratar tal cantidad de potencia, sí o sí vamos a tener que pagarla a Itaipú. Claro. Pero hasta el 31 de diciembre del 2023. Entonces el Paraguay perfectamente, y eso es lo que debería hacer el gobierno de Santiago Peña, es contratar por lo menos desde el 1 de enero del 2024 toda la potencia de energía de Itaipú, también la de Yacyretá, usar lo que necesitamos y licitar ya inclusive anticipadamente en octubre, en noviembre, la energía que no vamos a usar en el 2024. Como se hace en Europa, como se hace en Brasil, en Argentina, en todas partes. Claro. Pero un productor de naranja, de mandioca, hace eso todos los días. O sea, si yo produzco mandioca en mi casa, consumo la mandioca que necesito, y la mandioca la vendo para darle utilidad. Y veo, hay quien me ofrece, uno me ofrece 1.000 guaraníes el kilo, el otro me ofrece 1.500, le vendo al que me ofrece 1.500. Claro. Eso es lo que sabe hacer un pequeño agricultor. Bueno, eso tenemos que hacer como un país. Claro, ¿sí? claro. Y se puede perfectamente. ¿Por qué? Porque voy a profundizar un poco más. El Tratado de Itaipú es muy claro en el sentido de que el Brasil tiene la preferencia de adquisición según el Acta de Foz de Iguazú. Sí. O sea, ellos tienen un derecho de adquisición, no de confiscación. Derecho de adquisición. Hay mucha diferencia entre un término y otro, sí. Correcto. Entonces, y el acuerdo Lugo-Lula es muy claro en el sentido de que establece, comillas, la ANDE puede vender al mercado brasileño en forma inmediata. Bueno, el mismo presidente que hoy está en Brasil autorizó al firmar ese acuerdo a que la ANDE venda al precio de mercado. Entonces, contratamos todo y podemos ofrecer, y dice ese acuerdo, nuevamente, comillas, y a terceros países desde el 2023. Estamos en el 2023. Estamos habilitados, entonces. Eso es lo que debería hacer el Santiago Peña, contratar toda la potencia y energía de Itaipú y de Yacyretá también. Sí. Usamos lo que nos conviene o lo que necesitamos y exportamos a precio de mercado que, ojo, está por las nubes. Y durante el gobierno Abdo Benítez no solamente se mantuvo un precio bajo, se le bajó más todavía el precio. Pero un absurdo, mientras suben el precio de energía. Precios, en vez de subir, él lo bajaba. Él bajó. Pero qué contrasentido. Me parece que ese bueno, fue el presidente de hacer TikTok nomás. Pero ojo, el desafío ahora está para Santiago Peña, porque ese precio reducido, ridículo, se mantiene. Entonces Santiago Peña tiene un desafío. Mantiene el precio ridículo de Abdo Benítez
o da un vuelco y él, y hasta los que no votamos por él, en mi caso, yo no voté por Santiago Peña, no, estoy totalmente en contra, sí. Pero toda la ciudadanía le va a apoyar y le va a aplaudir si él toma la decisión de contratar toda la potencia y energía de Itaipú y Yacyretá y licitar en octubre, como perfectamente lo puede hacer, es licitación de un producto de energía eléctrica. Como te digo, todos los días se hace en Brasil, en Argentina, en Europa. ¿Cuál es la dificultad de hacerlo en nuestro país? Ojo, con nuestras leyes, con nuestra justicia, pues así se ejerce la soberanía. Claro, claro. ¿No? Y respetando también los tratados internacionales. Que nos habilitan. Claro, que nos habilitan. Entonces, si nos habilitan, a Lula inclusive hay que decirle, Lula, vamos a aplicar lo que vos firmaste con el presidente Lugo en el 2009. Claro. Así, ¿y qué va a decir Lula? No, yo no firmé. No, acá está tu firma. Claro, a los hechos me remito. Está hecho, es como diríamos en términos futbolísticos, estamos solo frente al arco con la pelota. Sí. Sin arquero, bueno, pero hay que empujar esa pelota para que sea gol. Si nosotros no empujamos, no va a ser gol. Claro, y ese es el desafío de Santi Peña. Él, si no, en esa condición ideal que está solo frente al arco, porque el arquero es Lula que ya dijo que sí. Así, métame un gol, yo estoy claro, estoy deberían de acuerdo. tomar en cuenta eso. Claro, sí voy a salir del arco y meterme al gol, ya está firmado por Lula. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Y hacer lo que está en el acuerdo Lugo-Lula es muy sencillo. Claro, hay que remitirse a ese tratado. Pero por eso le vamos a estar observando. Si lo hace, lo vamos a aplaudir. Y si no lo hace, lo vamos a tratar de traidor a la patria, sin lugar a dudas, que no quepa la más mínima duda. Ingeniero, ¿la Argentina puede cobrar un peaje en su tramo soberano sin consultar a los demás países de la Cuenca del Plata? No. La Argentina, y ojo, vamos a hablar en términos generales, cualquier país en su tramo soberano. Nosotros tenemos también un tramo soberano al río Paraguay, desde el Pilcomayo hasta el río Apa, ¿no es cierto? Bueno, cualquier país, eso lo dice el Tratado de la Cuenca del Plata, lo dice el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, que se pueden cobrar peajes por un servicio prestado, pero y el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra sobre todo es muy claro que tiene que ser de común acuerdo. O sea, vale decir que tenemos que poner de acuerdo, porque justamente se trata de una cuenca. O sea, no puede ser que exista una medida en el tramo del río Paraná y exista otra medida en el tramo del río Paraguay, donde el Paraguay es soberano. Claro. Entonces la Argentina va a ser, está bien, cada uno es soberano, pero lo que dicen estos acuerdos es que hay que tomar de común acuerdo, de compatibilizar las medidas. Claro, lo que no ha pasado. ¿No es cierto? Y por eso es que... ¿Y cuál debió haber sido el procedimiento entonces? Que tenía que haber el gobierno tomado argentino tenía que haber planteado en el ámbito de la Cuenca del Plata, decir, miren, nosotros tenemos este proyecto, queremos hacer mejorar. Correcto, y se estudia y se decide como un acuerdo. Fíjate que a la postura paraguaya le están apoyando Brasil, Bolivia y Uruguay. A la pucha. Entonces, con los grandes. la Argentina se quedó sola finalmente. O sea, no se puede tomar una medida unilateral. Habiendo tratados muy claros como el Tratado de la Cuenca del Plata y el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra en materia de navegación fluvial. Como que hay que refrescarle la memoria de los tratados que han firmado. Y claro, sí, hay que refrescarle la memoria, y yo creo que esto es un tema que finalmente, si no se resuelve a corto plazo, puede ir a estrados internacionales, y ahí el Paraguay tiene todas las de ganar, porque primero tiene ya el apoyo por otros países, y además los tratados son muy claros. Entonces, yo creo que hay que buscar, entiendo, quizás voy a tratar, entiendo que la Argentina está en un proceso electoral y quizás eso puede explicar este tipo de... Claro, que de reacciones. Claro, de medidas que no están muy acorde a los tratados y que por algún afán quizás electoral el gobierno argentino está tomando este tipo de medidas. Pero no es conveniente eso. Y no es adecuado tampoco. No es adecuado, ¿no? Porque finalmente si se mantiene el gobierno argentino en esta medida, va a perder en los tratados internacionales. No puede tomar una medida en contra de los acuerdos. Totalmente. Y bueno, y hablemos sobre Itaipú otra vez. ¿Qué opinas sobre los consejeros y directores paraguayos de Itaipú recientemente nombrados? Hay que decir que el nombramiento de ministros en el Consejo de Administración de Itaipú es ilegal, ¿no es cierto? La Constitución es muy clara. La Constitución dice que el presidente de la República tiene una dedicación exclusiva, que no puede tener ningún otro cargo remunerado o no es cierto? Público o privado no puede tener.
Claro. Y en el artículo referente a los ministros se dice que tiene exactamente las mismas inhabilidades que el presidente. Claro. Entonces, un ministro no puede estar, ojo, en el Consejo, porque dijeron no van a cobrar el sueldo. No importa. En la Constitución pero muy igual clara, se viola remunerado la Constitución. o no. Sí. La Constitución muy clara. ¿Por qué la Constitución establece eso? Porque un ministro de Hacienda, por ejemplo, o de Relaciones Exteriores, y tiene un trabajo enorme, no le van a alcanzar las 8 horas de trabajo normal, ni las 24 horas al día siquiera. Claro. Tiene un trabajo enorme. Entonces, y ojo, el Consejo de Administración de Itaipú es la máxima autoridad de Itaipú. Sí, Uno tendría que dedicarle también las 24 horas al día. Escucha, está ¿No es cierto? manejando la Porque mayor hidroeléctrica. es la mayor hidroeléctrica del mundo en cuanto a generación, es la mayor riqueza en nuestro país, y ahí hay muchas irregularidades, muchos aspectos fundamentales a defender para nuestra soberanía. Entonces, la persona que vaya allí tiene que dedicarle tiempo completo. Claro, no se puede abarcar tanto, porque o si no... el que mucho abarca, poco aprieta, como se dice. Pero además, digo, está esa prohibición constitucional, que tiene su fundamento en eso, que un ministro... Claro. Porque un ministro puede decir, bueno, yo me voy a ir por decirlo, voy a estar en la directiva de tal club de fútbol, que no voy a recibir ningún... No, él no puede tener actividades públicas o privadas ajenas, porque él es un ministro, tiene que dedicarse a tiempo completo a su ministerio. Menos una cuestión, no digamos un club de fútbol que está bien, puede tener su actividad, pero el Consejo de Administración de Itaipú son tareas de enorme trascendencia. No, y la función pública está prohibido luego eso. Está prohibido, entonces... Anticonstitucional. Entonces, primero eso, en cuanto al nombramiento de los consejeros. Y otra cosa, sí. Ingeniero, ¿qué opina que los integrantes del Consejo de Administración de la Itaipú sean los que revisen el tratado del Tratado de Itaipú en el anexo C? O sea, ¿le parece que está bien? Y también sería como también finalmente tienen que revisar lo que han hecho otros consejos de administración, ¿no es cierto? Y eso es ser un poco juez y parte, o sea, el Estado Nacional paraguayo con el Estado Nacional brasileño son los que tienen que revisar lo que han hecho sus representantes, ¿no es cierto? Todos los consejos de administración, todos los directores ejecutivos, directores en general, todos los funcionarios, y bueno, si ellos son también parte de ese Consejo de Administración, se van a estar juzgando a sí mismos. O sea, no es lo adecuado. O sea, y lo que haya hecho en todo caso el Brasil, porque se pone como excusa, no, lo que pasa es que en el Brasil nombraron a ministros. Correcto, si la Constitución brasileña lo permite. Le permitía la Constitución. Entonces, ese es un tema, pero nuestra Constitución no lo permite. Prohibía. Entonces, claro. Yo creo que es muy claro de que la otra cuestión que yo suelo decir, el tema no es nombrar a una persona muchas veces se dice por el conocimiento técnico. Es muy importante el conocimiento técnico, pero más importante es el patriotismo, es la honestidad, o sea, ese tipo de valores son los que deben primar cuando van a tomar medidas tan importantes. Fíjate lo que estábamos hablando, el tema de contratar más energía Yacyretá, ¿no? El 50% más energía Yacyretá. El mismo presidente Andes dice, esto le perjudica a la Andes. Él tomó la medida, por indicación de Santiago Peña, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué hace él en ese cargo? ¿No es cierto? Sí. Claro. Él tomó una medida que él reconoce que le perjudica a la institución que le está administrando. Claro, un contrasentido. Entonces, cuando ocurrió un caso similar, el caso el caso del ingeniero Pedro Ferreira, sí, que era una medida que, sí. Bueno, y él renunció. Él renunció. ¿No es cierto? Por eso es que en estas cuestiones claves, como es la revisión del anexo C de Itaipú, tiene que haber personas de alto patriotismo, honestidad, digamos, firmeza, ¿no es cierto? Firmeza de principios. Uh-huh. De manera, porque nosotros tenemos mucho que exigirle al Brasil, ojo, mucho. Pero tiene que haber juntamente gente que le pueda exigir, gente que no tenga, como se dice, el techo de vidrio. Claro. Y entre las cosas que tenemos que exigir es que esa energía que generó Itaipú en casi 40 años, de 1984 hasta el 2023, benefició en forma abusiva del Brasil, o sea, porque fue energía inclusive por debajo del costo. No es como dice el acta de Foz de Iguazú, un justo precio. Ellos no pagaron justo precio. Jamás se pagó un justo precio. Claro, entonces hay que poner gente que reivindique esos principios
Finalmente, el conocimiento técnico se puede contratar eso, pero tiene que haber en ese equipo de revisión del anexo C gente íntegra, la integridad. De probada honestidad. Sí, sí. Y, ingeniero, usted debería integrar ese equipo técnico. Es mi opinión, mi humilde opinión. Pero dependerá mucho de la postura del presidente de la República, en el sentido que si pues finalmente quien conduce las relaciones internacionales, según la Constitución, es el presidente. Claro. Si el presidente adopta una postura íntegra, ¿no es cierto?, y de defensa de los intereses soberanos, bueno, allí, y no voy a estar hablando en mi caso particularmente, cualquier persona íntegra va a estar de acuerdo en integrar eso. Y inclusive me refiero a personas íntegras dentro del Partido Colorado que el partido de gobierno. Yo entiendo que cuando hay un partido de gobierno, en general debe buscar sobre todo los cargos de más confianza, entre la gente que integra. Pero justamente... ¿Podría hablarse de don Pedro Ferreira de repente? Por ejemplo, pero ahí es justamente donde se da la paradoja de que habiendo tantas personas íntegras en todas las agrupaciones y también dentro del Partido Colorado, lastimosamente dentro del Consejo de Administración de Itaipú hay personas, gente que avaló la deuda espuria, por ejemplo. La deuda espuria, que uno podrá tener la opinión que quiera, la Contraloría ya dijo que es ilegal. O sea, si nuestro máximo órgano de control dice que es ilegal y que se nos perjudicó a nosotros, y bueno, ¿cómo se va a poner a gente que sigue defendiendo ese negociado que favoreció a las grandes empresas eléctricas brasileñas? Y esa es la gente que va a revisar el anexo C y está ahora en el Consejo de Administración de Itaipú. No, o sea, así. Entonces, Santiago Peña está demostrando con estas designaciones que no está buscando gente íntegra. Y eso le va a afectar tremendamente. Él tiene esa decisión, o sea, tomó, en el caso de Itaipú, malas decisiones. Ojalá las rectifique. Tiene tiempo para rectificar, pero el tiempo corre. Entonces, dentro de su partido tiene gente íntegra. ¿Por qué no busca a la gente íntegra? Es su consejo a Santiago A su Peña. consejo, y que busque dentro de su partido. No que busque. Yo de hecho, estoy en la oposición y voy a estar en la oposición. A un gobierno le conviene tener una buena oposición. O sea, yo no... Claro, pero tiene una experiencia, aparte usted es un experto en energía, ha publicado libros, enseña en la universidad. Yo estoy dispuesto a aplaudir posturas íntegras, estoy dispuesto. Y estaría dispuesto a apoyar también si es que claro, lo convocan. Pero al mismo gobierno le conviene tener una oposición responsable que inclusive aplauda cuando hace bien y que le critique cuando hace mal. En este momento le estoy criticando porque está haciendo mal. Está haciendo mal. Esta payasada que se hizo sobre la energía ya está una payasada, porque se dice que se va a adquirir el 50%, no se adquiere. Se adquiere perjudicando a la ANDE. No se licita la energía que sobra, pero es una payasada para perjuicio del país. Con el nombramiento de los consejeros de Itaipú también, que va a ser el equipo negociador, o sea, ya lo han dicho. Claro, a mí lo que me llama la atención que teniendo un asesor jurídico tan renombrado como el que tiene, que no le haya advertido que se estaba violando la Constitución Nacional. Y bueno, es que muchas veces eso que está más prohibido es lo más apetecido. Desgraciadamente. Sí. Pero bueno, hay que ponerse la bandera paraguaya. Claro, o sea, yo lo que voy a decir, mira, yo qué le recomendaría, cumplir la Constitución, respetar. Cuando un gobierno deja de respetar la Constitución, eso es grave. Claro. Es grave. Bueno, usted milita en un partido político, el Frente Guazú. Frente Guazú, sí. ¿Cómo ve el futuro de la oposición en Paraguay en los próximos 5 años? Y estamos mal, así como le he criticado a Santiago Peña, vamos a autocriticarnos como oposición en general. Sí. Estamos mal, la verdad. Muy desorganizados están, ¿eh? Yo te diría, nosotros teníamos en el 2023 una oportunidad histórica de cambiar este país. Y fracasamos, esa es la realidad. O sea, ¿para qué vamos a llamarla de otra manera? Hemos fracasado estrepitosamente. O sea, yo habré tenido poca o mucha responsabilidad, pero digamos, como oposición hemos fracasado. Teníamos que haber buscado la manera de unirnos, porque unidos somos mayoría. Pero claro, al no saber unirnos, y yo particularmente sí voy a hacer ese descargo que personalmente no hablo inclusive como Frente Guazú, porque el Frente Guazú también se dividió,
pero sí, como persona yo abogué por la unidad, voy a seguir abogando por la unidad. Una unidad, claro, programática, vamos a ponernos de acuerdo en que en la soberanía, en beneficios para toda la población, en redistribuir la riqueza, que la riqueza le llegue no solamente a la gente que está más arriba, sino también a la gente que está más abajo. Una verdadera democracia, como ocurre en una verdadera democracia. Claro, 3 o 4 puntos básicos, no hace falta ponernos de acuerdo. Bueno, hay que trabajar mucho en esa cuestión. Pero digo, es factible y no lo hicimos y por eso estamos mal. Pero yo creo que ojalá hayamos aprendido la lección y ojalá de aquí al 2028 lleguemos a una gran unidad de toda la fuerza democrática, inclusive con sectores y colorados. Es muy saludable que la oposición esté activa. Es muy saludable para toda democracia. Bueno, ingeniero, realmente es un placer haberlo tenido aquí en BM Online, un lujo. Ojalá que lo tengan en cuenta para el equipo técnico de la renegociación del tratado de Itaipú en el anexo C. Y bueno, le regalamos una canción, sabemos que le gusta mucho George Michael, y un tema que nos pidió Careless Whisper.